críticas y las diferencias entre Taylor y Fayol, y nada más que eso. Les comunicamos que el lunes al final no es feriado, esto lo decidió el gobierno hace algunas horas, así que vamos a tener clase normalmente a las 4 de la tarde. Los temas para la clase del lunes son teorías de las relaciones humanas, con los aportes de Elton Mayo, eso es unidad 5 del libro de Chavenato, y no sé si 5 o 6, ahora entré en la duda, creo que la 5, y burocracia, modelo burocrático, que es teoría del estructuralismo, que lo tiene en Chavenato, capítulo 11. Así que damos clase normalmente a las 4 de la tarde, de 4 a 5, después vamos a seguir con un poquito de práctica, y les voy a dar hoy un ratito también a Sol, a Mara y a Lisandro para que les comenten alguna actividad en este sentido. Bueno, lo primero que queríamos poner en común eran algunas especies de críticas y validez actuales del taylorismo. A mí no me gusta llamarlo críticas porque, bueno, hay que valorar todo lo que significó el taylorismo para la administración moderna y todo lo que significó el taylorismo como un antecedente de gestión eficiente de organizaciones, más allá de sus limitaciones propias de la época en la cual se llevaba, se desarrollaba ese mecanismo, ese sistema. Ustedes piensen que, como decíamos el otro día, siempre nos gusta opinar sobre los hechos históricos teniendo en cuenta lo que ocurría en esa época, ¿no? Analizarlos 100 años después, los contextos son distintos, las evoluciones son un hecho, entonces hay que siempre analizarlos con la lógica de esa época. Sin embargo, por eso digo, a mí críticas no me gusta del todo llamarlo, más que todo una especie de restricciones o limitaciones que le encontramos hoy a los aportes del taylorismo. Acá lo que habíamos propuesto en la última clase es bueno, que ustedes a partir de la lectura y de la interpretación que hagan de las clases que tuvimos al respecto, se animen a ir diciéndonos intercambiando algunas críticas, aportes. Así que estoy a disposición de ustedes. Vamos, empiecen, anímense y empecemos a dialogar un poquito. Al primero le damos la promoción de la materia. Hola Martín, hola, buenas tardes a vos y buenas tardes a Era un todos. chiste lo de la promoción, era un chiste, Sí, Mauro, ¿eh? sí, está bien, me imaginé. Críticas y validez actual de sus aportes. Bien. Puede ser el tema de la crítica de que ambos, Fayol y Taylor, consideraban a la organización, analizaban mucho el tema de la producción y la veían como un sistema cerrado. La consideraban así y la evaluaban desde ese punto. Sí, es correcto. Ahí hay una limitación. Fíjense que esto que Mauro apunta y que es correcto, ejemplifica lo que les acabo de decir hace un rato. Estamos hablando de que tenía un enfoque de un sistema cerrado como crítica, cuando en realidad no se conocía todavía la teoría general de sistemas y mucho menos su aplicación al campo de la administración. Entonces, poco se le podía pretender exigirle tanto a los clásicos como al propio Elton Mayo, que veremos el lunes, una visión sistémica de las organizaciones. Pero por eso me gusta hablar de restricciones. Indudablemente, el que no haya habido en esa época todavía el aporte de la teoría general de sistemas, da la idea de que este tipo de aportes, tanto el de Taylor como el de Fayol, responden a una visión de sistema cerrado de las organizaciones, ¿no? Esto de que, por ejemplo, la persona está impermeabilizada de lo que ocurre en la sociedad, de lo que le ocurre con sus compañeros de trabajo, lo que le ocurre con su familia, es una visión de sistema cerrado, ¿no? No se puede pensar en que una organización o que un problema puede sintetizarse en aislar
a un grupo de trabajo, en observarlo, en ver sus tiempos, sus movimientos, y tomar los resultados de ese grupo de trabajo como un estándar para ser replicado en toda la empresa, en toda la organización, ¿no? El no considerar lo informal es un ejemplo de mirar a la organización como un sistema cerrado. Entonces, yo estoy de acuerdo con esto que aporta Mauro, en que es una crítica común a ambos, por lo tanto es también una similitud en la crítica, tanto a Taylor como a Fayol, que la organización, ellos tenían un aspecto y una mirada limitada de las organizaciones, muy concentrada en el caso de Taylor en la producción, muy concentrada en el caso de Fayol en la gestión de las organizaciones, pero ambas coincidentes en una mirada de organización aislada del contexto. Más Taylor que Fayol. Estoy de acuerdo. ¿Otra idea que le surja? Hola, profe. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfecto, Gonza, adelante. ¿Qué tal? Yo tenía una pregunta acerca de lo que leí en el capítulo de Chavenato. Quería saber a qué se refería con métodos empíricos. Y la otra pregunta es, ahí se la digo, la tengo anotada. ¿Qué quería decir la simplificación del diseño de cargos? Bueno, vamos a tomar los dos como una crítica, así lo metemos, aunque es una duda, lo incluimos dentro de las críticas del taylorismo. La primera que me habías dicho, ¿cuál era, Gonza? Era de los métodos empíricos. Los métodos empíricos. El empirismo es una crítica, es una limitación también a los aportes tanto de Taylor como Fayol. El empirismo significa sacar conclusiones o construir teorías o construir supuestos solo a través de la prueba práctica, de la prueba empírica, sin tener comprobación científica de estos hechos. Si bien el empirismo es también un método científico, es considerado un método científico, pero tiene muchas limitaciones. Entonces, lo que se cuestiona de Taylor, y esto también es propio de Fayol, por ejemplo, sus principios, él mismo dice, estos son aspectos que yo vi, relevé en muchas empresas que funcionan bien, y a partir de ahí él los toma como principios de administración. El caso de Taylor, que también él basa mucho su administración científica en la experiencia personal que tuvo él como trabajador en una fábrica, y ahí construye o gran parte de sus hipótesis metodológicas, lo que piensa el operario, los conceptos de holgazanería, en definitiva. No hay o carecen ambos enfoques, tanto el de Taylor como el de Fayol, de comprobación científica más robusta que el empirismo. Entonces, es difícil construir una teoría administrativa, o como llamaba Taylor, una administración científica con un único método de comprobación científica que es el empirismo. Entonces, dos cosas. En tu duda puntual, el empirismo es sacar conclusiones a partir de la experiencia práctica. Digamos, vos tenés un pensamiento empírico, vos tuviste una experiencia real, práctica sobre algo, y a partir de eso sacás una conclusión, el problema es que intentás generalizarla luego, a partir de una experiencia propia. Eso es el empirismo, ¿sí? La crítica, llevando esto al tema, es que está el enfoque empírico, tanto en Taylor y en Fayol, como único enfoque por el cual se pretende llegar a una demostración científica de sus teorías. No sé si quedó claro. Sí, sí. Gracias. ¿Y la segunda era, Gonza? La segunda era... Me dijiste la simplificación de los cargos. Sí, eso. También lo pongo como, como otra crítica. El taylorismo, fundamentalmente el taylorismo, lo que logra en la superespecialización de las tareas es llevar una tarea compleja, desagregarla en una sumatoria de tareas simples. A ver, ¿cómo se explica esto? El hacer un par de zapatos, que es el ejemplo que pone él, que era, lo decíamos en la primera clase de Taylor, que era algo cuyo saber hacer era propiedad del artesano, y era una tarea sumamente compleja hacer un par de zapatos.
El taylorismo, a través de los mecanismos del estudio de tiempos y movimientos, esto es de la observación, logra desagregar esa tarea compleja que es hacer un par de zapatos en una sumatoria de tareas simples y repetitivas, a tal punto que, suponte, uno le pone pegamento a la